Hola superlectores, mi nombre es Capitán Comprensión y estoy aquí para ayudarles a ustedes mientras se convierten en detectives de comprensión. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Sargento Ciencia, que nos guiará en nuestra aventura de lectura. Bienvenidos al episodio 56 de nuestro podcast. En este episodio les traemos La Dama de los Tiburones, por Jess Keating y Marta Álvarez. Hoy vamos a leer la historia real de Eugenie Clark, una niña que soñaba con convertirse en científica para estudiar tiburones. A veces cuando las personas sueñan con ser algo, pueden enfrentar desafíos. Vamos a leer y descubrir los obstáculos que Eugenie Clark enfrentó para convertirse en científica. Y sí, estas fotos de la mujer nadando con el tiburón son la verdadera Eugenie Clark. Antes de comenzar a leer, repasamos un vocabulario importante que nos ayudará a comprender mejor el pasaje. La primera palabra es fama. Fama es la opinión que las personas tienen sobre alguien o algo basada en sus acciones pasadas. Un sinónimo de fama es carácter o opinión. Un antónimo es falta de importancia. And in English we say reputation. Si nos fijamos en esta imagen, podemos pensar que una persona o cosa pueden tener una buena fama si son amables con los demás. Pero sin embargo, una persona o cosa pueden tener una mala fama si son groseros o malos con los demás. La siguiente palabra es zoología. Zoología es el estudio de los animales y su comportamiento. And in English we say zoology. Si nos fijamos en esta imagen, es una foto de la verdadera Eugenie Clark estudiando animales. Bueno, ya que aprendimos este vocabulario, es hora de poner a prueba su conocimiento. Y sé que ustedes están listos. Vamos a contestar 2 preguntas de vocabulario. Para participar en este podcast y verificar tus respuestas, por favor escanea el código QR a tu lado izquierdo. La primera pregunta es, ¿qué es el significado de fama? A. La condición de ser conocido por algo. B. Un nivel de educación. C. El estudio de los animales y su comportamiento. O D. Ser malo. Envía tu respuesta A, B, C o D. La siguiente pregunta es, ¿qué significado de zoología se utiliza en esta historia? A. El estudio de océanos. B. El estudio de los animales. C. El estudio de las plantas. O D. El estudio de los insectos. Envía tu respuesta A, B, C o D. El momento que hemos estado esperando finalmente ha llegado. Vamos a leer la historia. Era sábado y Eugenie deseaba quedarse para siempre en el acuario. Quería oler el aire húmedo y salado y observar sin interrupción el brillante arco iris de peces. Y quería seguir mirando a sus animales favoritos, los tiburones. Eugenie imaginaba que estaba caminando por el fondo del mar. ¿Cómo sentiría poder nadar con sus queridos tiburones? ¿Cómo sería poder respirar debajo del agua con sus propias branquias? No había nada en el mundo que ella deseara saber más que eso. Al llegar el verano, su madre le llevó a nadar a la playa de Atlantic City. Eugenie se puso tapones de goma de mascar para que no le entrara agua en los oídos y buceó hacia abajo, abajo, abajo. Los ojos le ardían por la sal, pero ella no se quería perder ni un solo pez. Eugenie se imaginaba que una aleta plateada en el centro de su espalda le ayudaba a avanzar cortando la corriente del océano. Para otras personas,
Los tiburones eran feos y aterradores, pero Eugenie sabía que eran hermosos. Mientras nadaban en el agua fría, deseaba que todos podrían ver los tiburones a través de sus ojos. Sin embargo, los tiburones estaban solo en su cabeza por ahora. Eugenie decidió que aprendía todo lo que podría sobre ellos. Entonces buceó. Pero esta vez en los libros. Tiburones ballena, tiburones nodriza, tiburones tigre, tiburones limón. Eugenie quería aprender sobre todos ellos. Además, se convirtió en el miembro más joven en la Sociedad de Acuario del Condado de Queens. Las libretas de apuntes de Eugenie se poblaron de tiburones. Nadaban en sus fantasías y en los márgenes de sus hojas. En casa, su madre le dio un regalo sorpresa, su propio acuario. Un tanque de 15 galones era muy pequeño para poner tiburones. Pero con ahorros de su mesada, Eugenie compró peces guppy, peces payaso y caracoles rojos. Eugenie sentía como si tuviera el océano en su cuarto. El pequeño apartamento donde vivían se convirtió en acuario, lavatorio y santuario. Cuando Eugenie creció, muchas personas le dijeron lo que tenía que hacer. Olvídate de esos tiburones. Hazte secretaria. Hazte ama de casa. Ella quería estudiar zoología, pero algunos de sus profesores creían que las mujeres no eran lo suficientemente inteligentes para ser científicas y tampoco eran tan valientes como para explorar los océanos. Y decían que los tiburones eran unos monstruos sin cerebro. Pero Eugenie sabía lo que quería. Su sueño era tan grande como un tiburón ballena. Así que una vez más buceó. Se zambulló en todas las clases que pudo tomar. Su lavatorio se convirtió en su hogar. Desde el amanecer hasta el anochecer, estudiaba cómo crecen los peces, cómo se comportan y cómo son por dentro y por fuera. A pesar de mucha gente no creía en ella, Eugenie se fue convirtiendo en uno de los estudiantes más sobresalientes en su campo. Muchos siguieron dudando de sus capacidades, incluso después de que se graduó. Sin embargo, su trabajo apenas comenzaba. Deseosa de hacer sus propios descubrimientos, Eugenie por fin buceó en el océano. En el Mar Rojo recolectó cientos de peces, incluyendo 3 especies que no habían descubierto todavía. Mientras buceaba en una misión de exploración en las Islas Palaos, Eugenie se encontró por primera vez frente a un tiburón en su hábitat natural. No le dio miedo, al contrario, le pareció hermoso. En Isla Mujeres nadó lenta y silenciosamente por oscuras cuevas repletas de tiburones en reposo, disipando así el mito de que los tiburones necesitaban mantenerse en movimiento para sobrevivir. Su audacia se fue fortaleciendo con cada exploración. Muy pronto comenzaron a llamarla la Dama de los Tiburones. Había demostrado que era lo suficientemente inteligente para ser científica y lo suficientemente valiente para explorar los océanos. A medida que su valentía fue aumentando, también fueron creciendo los conocimientos sobre sus queridos tiburones y su amor por ellos. Sin embargo, no olvidó que mucha gente todavía los veía como monstruos asesinos sin cerebro. Debido a esa fama de seres terroríficos, los humanos los cazaban por todo el mundo. Pero Eugenie sabía que los tiburones no eran tontos ni malos. Decidió demostrar que quienes pensaban así estaban equivocados. Eugenie buceó dentro de su cabeza y diseñó un experimento brillante.
¿Será posible entrenar un tiburón de la misma manera en que se entrena un perro? ¿Serán los tiburones más inteligentes de lo que se cree? Por supuesto que lo eran. Eugenie fue el primer científico en el mundo que entrenó tiburones e incluso llegó a comprobar que recordaban por lo menos durante 2 meses lo aprendido en su entrenamiento. Los tiburones no eran monstruos asesinos sin cerebro. Eran hermosos, eran inteligentes, merecían ser estudiados, protegidos y amados. Y el sueño de Eugenie se convirtió en realidad. Ahora es el momento que vamos a identificar la estructura del texto de la Dama de los Tiburones. En la historia hay palabras y claves que nos ayudan a identificar la estructura del texto. Por ejemplo, pensaban que las mujeres no eran suficientemente inteligentes para ser científicas. Quería estudiar zoología. Debido a demostrar que quienes pensaban así estaban equivocados, decidió demostrar que quienes pensaban así estaban equivocados. Debido a esa fama de seres terroríficos, un sueño hecho realidad, ¿quién no creía en ella? Entonces, ¿cuál es la estructura del texto del pasaje? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Causa, problema y solución. O D. Problema y solución. Envía tu respuesta A, B, C o D. Para esta historia, la estructura del texto es causa, problema y solución. Ahora que sabemos la estructura del texto, vamos a crear una idea principal y vamos a utilizar el oración modelo de la idea principal para toda la selección. Bueno, aquí es la idea principal que yo escribí para toda la selección. La causa es, la gente no creía que las mujeres podrían ser científicas. El problema es que la gente no creía que Eugenie podría estudiar tiburones. La solución es que Eugenie se convierte en científica. ¡Fantástico! Ahora que ya sabemos y tenemos escrita nuestra idea principal, vamos a contestar una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. La gente no creía que las mujeres podrían ser científicas ni que Eugenie podría estudiar tiburones, pero Eugenie les demostró lo contrario y se convirtió en científica. B. Cuando Eugenie Clark era niña, fue al acuario y vio tiburones. Esto hizo que quisiera aprender todo sobre ellos leyendo libros sobre diferentes tipos de tiburones para convertirse en científica. C. Eugenie tomó todos los cursos que pudo para estudiar cómo se comportan los peces y convertirse en una científica famosa. Como resultado, demostró que los tiburones son inteligentes. O D. Eugenie Clark siempre pensó que los tiburones eran hermosos, inteligentes y debían ser estudiados. Sin embargo, muchas personas pensaban que los tiburones eran monstruos sin cerebro debido a su fama de ser terroríficos. Envía tu respuesta A, B, C o D. ¡Excelente! Ahora vamos a escribir un resumen. Para escribir un resumen, le vamos a agregar detalles a cada parte de la idea principal. Así vamos a extender nuestra idea principal para formar un resumen. Entonces, la causa va a tener un detalle, el problema va a tener un detalle y la solución va a tener un detalle. Aquí tienen mi resumen. La causa es que la gente no pensaban que las mujeres podrían ser científicas y los tiburones tenían una fama de ser terroríficos. El problema es que muchos no creían que Eugenie podría estudiar tiburones y además los estaban cazando. La solución es que Eugenie se hizo científica y mostró que los tiburones son inteligentes al entrenarlos.
Bien, ahora vamos a contestar una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Eugenie decidió aprender todo sobre los tiburones leyendo libros y estudiándolos en el océano cuando se convirtió en científica. Como resultado, descubrió 3 nuevas especies de peces y demostró que era valiente. B. Eugenie Clark enfrentó muchos desafíos mientras estudiaba para convertirse en zoóloga, ya que las personas no creían en su sueño de estudiar tiburones. Esto la llevó a trabajar arduamente en su laboratorio. C. La gente no creía que mujeres como Eugenie podrían convertirse en científicas, y los tiburones eran cazados debido a su fama de ser terroríficos. Como resultado, Eugenie se convirtió en científica y demostró que los tiburones eran inteligentes al entrenarlos. O D. Cuando Eugenie fue al acuario, quería ver a los tiburones. Se preguntaba cómo sería nadar en el océano con branquias propias. Como resultado, quiso convertirse en científica y descubrir nuevas especies de peces. Envía tu respuesta a B, C o D. Excelente. Ahora nos falta solamente una cosita a hacer. Vamos a inferir. Cuando inferimos, usamos pistas del texto más que lo que sabemos y hacemos una inferencia. Entonces, ¿qué podemos inferir? El autor escribió la historia principalmente para A. Persuadir al lector de lo que los tiburones no son monstruos sin sentido. B. Explicar al lector cómo Eugenie descubrió nuevas especies de peces en el océano. C. Entretener al lector con la historia de una niña que le encantaba explorar el océano. O D. Informar al lector cómo Eugenie superó desafíos para convertirse en científica. Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Envía tu respuesta a B, C o D. La última pregunta es, basando en los detalles de la historia, ¿qué puede inferir el lector sobre Eugenie? A. Se sintió triste porque la gente dudaba de que podría convertirse en científica. B. Estaba decidida a demostrar que la gente estaba equivocada y seguir sus sueños. C. No estuvo interesada en convertirse en científica hasta más tarde en su vida. O D. Disfrutaba trabajar con todo tipo de animales en acuarios. Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Envía tu respuesta a B, C o D. ¡Excelente trabajo! Espero que hayan aprendido cómo Eugenie Clark siguió sus sueños de convertirse en científica para estudiar los animales del océano. Hasta la próxima, superlectores. Síganse conectando al podcast y nos vemos muy pronto para leer otra historia interesante. ¡Hasta luego!